Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Les habla Ricardo Palma. Estamos en la... ¿Estamos al aire? Sí. TV está a tus órdenes, Miraflores TV Digital. Estamos a tus órdenes. Esta es nuestra plataforma. Digo nuestra porque aquí transmitimos, es de otras personas. Descifran el genoma del coronavirus en el primer caso en Latinoamérica. Lamentablemente, este coronavirus que está llegando a Latinoamérica muta, o sea, cambia, lo cual hace cada vez más difícil el desarrollo de vacunas. La secuencia del ADN difiere de las muestras recolectadas en su nacimiento, en su brote en China. Dos de las mutaciones coinciden con muestras obtenidas de pacientes contagiados en Europa. Descifran el genoma del coronavirus en el primer caso en Latinoamérica y se identifican 3 mutaciones. La secuencia completa del genoma del coronavirus COVID-19 presente en el organismo del primer paciente diagnosticado con esta enfermedad en América Latina tiene descifrada el pasado viernes por un equipo de investigadores brasileños y británicos a menos de 48 horas de confirmarse el primer caso en Latinoamérica. La información genética fue el resultado del análisis del laboratorio de muestras recolectadas de la faringe del paciente, un hombre de 61 años oriundo de Sao Paulo. Durante los primeros días no tuvo síntomas, incluso participó de otra reunión. Mientras tanto, ahora la Organización Mundial de la Salud está diciendo que las mascarillas no sirven para nada. Y regresando a este tema del análisis que se está haciendo de esta nueva familia de coronavirus, dice que el 25 de febrero un hombre comenzó a presentar signos leves compatibles con el COVID-19, como fiebre, tos, dolor de garganta y secreción nasal, y un día después se confirmó el diagnóstico del síndrome respiratorio severo, pero con un nuevo nombre. Ahora ya no es COVID-19, sino se llamará COVID-19-2. Bueno, esto es... no sé qué cosa pensar de todo esto. La verdad de las cosas, se podrían hacer cualquier cantidad de lucubraciones. Yo venía distraído al comenzar el programa, por eso me quedé mudo por un instante, porque tengo en mis manos un artículo que realmente me ha producido indignación, no el artículo, sino el contenido del artículo, ustedes saben que yo he sido regidor por Lima 2 veces, en el primero y en el segundo gobierno de Castañeda. De ahí que yo haya tenido bastante contacto con Castañeda y con quien andaba pegado a él como un chicle, Martín Bustamante. Y ahora me da una pena tremenda ver cómo Martín Bustamante se ha convertido en un traidor, atacándolo a Castañeda a diestra y siniestra, y poniéndose un poco en favor de Luna, que es un hombre que la gente de el Partido Solidaridad Nacional comentó como que se había
comprado el partido. Lo cierto es que ayer en la audiencia el exalcalde de Lima dijo en sus declaraciones que Luna y Bustamante son mentirosos y que hacen declaraciones subjetivas. Castañeda solicitó que se le revoque la prisión preventiva por problemas de salud que se le han agravado. En favor de Castañeda debo decir que él, a lo largo de los 2 gobiernos con los que yo tuve participación como regidor, pude comprobar que tenía problemas serios con una pierna y que siempre ha tenido una cojera muy fuerte, que en cierto momento viajó a Cuba donde le prometieron que le podían curar este defecto o esta enfermedad. Él hablaba poco de sus enfermedades y trataba de evitar dar a conocer sus cojeras o lo disimulaba lo mejor posible. Este individuo de Baja Calaña, que es Martín Bustamante, tuvo a su cargo el manejo de la beneficencia de Lima y nadie ha pedido cuentas sobre qué es lo que hizo. En cierto momento vino a Lima un grupo de españoles a los que yo conocí que venían a negociar con Martín Bustamante para quedarse con algunos bienes de la beneficencia y convertirlos en, ya sea en centros comerciales o lo que sea, y estaban negociando esto con Martín Bustamante. Así que Martín Bustamante de santo no tiene pero ni un pelo y menos en su bigote. El círculo más poderoso de Solidaridad Nacional, escribe Alonso Collantes en La República, se ha roto, presionado por las investigaciones del equipo especial de Lavallato, Luis Castañeda Alosio, José Luna Gálvez y Martín Bustamante, que no pierden la oportunidad de acusar y acusar y acusar. Yo tengo que decirles que no conozco a José Luna. Durante la audiencia de apelación a la prisión preventiva, Luis Castañeda Alosio señaló que las deducciones de Luna son totalmente subjetivas y desmintió las declaraciones de Bustamante. Aquí también tengo que hacer yo una observación de la que se ha dicho poco. El señor Castañeda tiene una vinculación especial con la Universidad de las Peruanas, porque mientras trabajaba como alcalde, tomó cursos para graduarse de ingeniero en la Universidad de las Peruanas. No estoy muy seguro si estudiaba arquitectura o ingeniería. Debe ser ingeniería porque no creo que a las peruanas tenga arquitectura. Bueno, lo cierto es que luego, cuando yo ya no estuve, vino pues el gobierno de esta señora de alta alcurnia o dama de baja cama, que proveniente del ilustrísimo y brillante Colegio Villa María, se convirtió en alcaldesa, supuestamente mujer de izquierda, incapaz de robarse un centavo, y terminó en lo que ahora es tema que es realmente lamentable. Pero regresando
al asunto de Castañeda y su salud. Nunca supe que se hubiera operado el corazón, sino más bien supe que se había hecho operaciones en las rodillas. Lo cierto es que no es un hombre que tenga una buena salud. Bustamante, maldecido por diestra y siniestra, supuestamente convertido en aspirante a colaborador, tremendo sinvergüenza, ha señalado que los pagos que Castañeda recibió de Telesub encubrían el dinero de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS. Bueno, realmente este tema da pena y da asco al mismo tiempo. Me da pena por Castañeda, que no cabe la menor duda que hizo obra importante en la ciudad de Lima y trató por todos los medios de ocuparse mediante una de las mejores regidoras que ha tenido Lima, Norma Yarrow, que venía todos los jueves y hacía un programa aquí con nosotros en relación a las escaleras para los pueblos que están en los cerros. Se trabajó de una manera increíble con ese tema de las escaleras y ese mérito no se lo podrá quitar nadie, ni tampoco se le podrá quitar el mérito de algo que es utilísimo para quienes los emplean, los hospitales de solidaridad. Gran invento de él y de un médico que no voy a decir su nombre porque no quiero que se ensucie con toda esta porquería que se está dando ahora por culpa de quien no es capaz de decir la verdad, como es el caso de este individuo a quien le dieron la presidencia de la beneficencia pública. Enterremos y olvidemos el caso. Donald Trump arrasó en las primarias del Partido Republicano y lo convierte ya en candidato casi obligatorio, mejor dicho, es obligatoriamente, si no le pasa nada, será el candidato republicano a la reelección en las próximas elecciones que hay. Ustedes saben que en Estados Unidos solo se permite 2 reelecciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, va camino de arrasar, como se esperaba, tras hacerse con el triunfo en varios estados sin tener grandes oponentes. Trump ha ganado en Texas, en Alabama, en Vermont, en Oklahoma, en Carolina del Norte, en Massachusetts, en Arkansas, en Maine y en Tennessee. O sea, esto es un triunfo de los republicanos que los demócratas no se esperaban porque tenían la suposición equivocada que los republicanos mismos no querían a Trump. Bueno, vamos a hablar de algo positivo, de un invento que ha hecho un joven peruano, que es una maceta, Alinti se llama, una maceta creada por un joven peruano que produce energía limpia a partir de plantas y microorganismos que también purifican el aire. Este dispositivo que ha sido galardonado en el concurso Una idea para cambiar la historia de History Channel en los premios Latinoamérica Verde, fue creado para zonas rurales del Perú sin electricidad
Alinti se llama esta maceta creada por este joven peruano que produce energía eléctrica limpia a partir de plantas y microorganismos. No sé cómo funciona, así que no puedo... A simple vista, Alinti es una maceta de arcilla de color ladrillo que contiene una plantita y tiene paneles solares adheridos en el exterior. Bueno, trabaja con un sistema de paneles solares, o sea que no es algo tan novedoso. Sin embargo, es un sistema muy complejo porque se trata de un dispositivo híbrido que trabaja con energía solar por los paneles, por fotosíntesis por las plantas y eléctrica que es producido por microorganismos electrogénicos que están dentro del recipiente. Va a ser muy interesante conocer más sobre este descubrimiento peruano. Bueno, nosotros aquí en el Perú, mientras en el mundo entero da la vuelta la noticia del coronavirus, aquí también los mosquitos vienen produciendo enfermedades que por lo menos no son mortales y son de fácil localización. Vamos a hablar de un personaje que ha llenado de titulares los diarios, la televisión y la radio y las plataformas. En los últimos meses esta es una joven que se llama Greta, que tiene 14 años, que ha tenido un discurso a diestra y siniestra contra el calentamiento global, que además es una chica de muy mal genio y que en una reunión donde estaba presente Trump le dio la espalda y no quiso saludarlo, o sea que caprichosita, pero con un discurso que ha sido escuchado muchísimo. Pero le ha salido una competidora a la que llaman la antigreta y que el canal de Russian Telecommunications nos la presenta y dice que ella nada tiene que ver con la ciencia, lo que hace es propagar pánico, refiriéndose a la famosa Greta. Veamos este video. Ante la creciente popularidad de la activista climática Greta Thunberg, que le ha surgido en las últimas semanas un antagonista. Se trata de la joven alemana Naomi Seibert, que se muestra contraria a lo que considera alarmismo medioambiental. En declaraciones a RT explicó sus diferencias con el movimiento que lidera la adolescente sueca. Claro que entiendo la comparación. Un medio alemán fue el primero en usar el término antigreta. La intención fue presentarme como un malvado anticristo de derechas. No me gustó nada, pero luego pensé, voy a tomármelo con humor y voy a utilizar esa etiqueta. Si los medios quieren tratarme como antigreta, adelante. Pero no es que se queden con lo de antigreta, se quedarán con Naomi Seibert. Si vienes por antigreta, no puedes estar con Naomi Seibert. Y no es que esté en contra de Greta, creo que probablemente es una persona muy buena, inocente y todo eso. No tengo nada en su contra, es que simplemente ella no tiene nada que ver con la ciencia, lo que hace es propagar pánico, diciendo a la gente que cambien sus vidas por completo, exigiendo a los gobiernos controlar su existencia en todo el planeta. Creo que todo eso no tiene nada que ver con la ciencia ni el escepticismo, y es lo peor de toda esta situación. Bueno, les voy a dar una noticia que es al mismo tiempo de ser pintoresca, es absolutamente realista. La Arquidiócesis de Miami suspende el contacto entre los feligreses por el coronavirus.
Ustedes se acuerdan que los que alguna vez van a misa, que prácticamente al acabar la misa el sacerdote dice: la paz sea con ustedes y con tu espíritu, y el sacerdote dice: dese el saludo de la paz, y tú saludas a tu vecino, le das la mano. Bueno, eso se ha prohibido. Monseñor Tomás Wensky anunció la suspensión de rituales como estrecharse las manos o besarse en las misas de las iglesias católicas del sur de la Florida. Tampoco se podrá utilizar el cáliz para compartir el vino que evoca la sangre de Cristo. Miami. Las iglesias católicas en el sur de la Florida tendrán que suspender una serie de rituales en sus misas que implican el contacto directo entre los feligreses, como estrecharse las manos o besarse, tras una directriz del arzobispo de Miami, Monseñor Tomás Wensky, para de esta manera ayudar a prevenir la propagación del coronavirus. Las nuevas pautas adoptadas por la arquidiócesis local tuvieron como motivación los 2 casos confirmados de esa enfermedad en Florida, lo que a su vez derivó en que el gobernador Ron DeSantis decretara la emergencia sanitaria en la Florida. Y una cuadrilla de limpieza se prepara. Bueno, eso es un trabajo que se viene haciendo en diferentes lugares por el tema de los colegios que han sido cerrados. Una escuela, por ejemplo, en Washington, en un pueblito que se llama Puyallup, fue cerrada para limpiarla profundamente después que las autoridades informaron que el familiar de un estudiante estuvo expuesto a una persona diagnosticada con el coronavirus. Bueno, en resumen, suspensión temporal de la utilización de cálices menores. El cáliz es ese vaso dorado en que se evoca la presencia de la sangre de Cristo en el vino que existe en esos cálices. Suspensión temporal de la señal de la paz, que incluye besos y apretones de manos. Tampoco darse la mano cuando se está rezando el Padre Nuestro. Tampoco se debe saludar a la gente dándose la mano antes de la misa. Ya no deberán existir fuentes de agua bendita en las puertas de las iglesias. Ahí todo el mundo mete su mano en el agua bendita para hacerse la señal de la cruz. Ya no habrá esa pileta donde había agua bendita. Uso de jabón antibacteriano por parte de los curas y de aquellos que reparten las hostias. Recordar a los feligreses que se sienten mal o tienen síntomas similares a los de la gripe. No es necesario que vayan a misa porque no va a ser pecado. El sacerdote debe usar su discreción si se da la mano mientras saluda a los feligreses antes o después de la misa. La arquidiócesis de Miami también informó que como la distribución de la Sagrada Comunión implica el contacto con la boca y las manos, cualquier ministro extraordinario que se siente incómodo distribuyendo la comunión deberá dejar temporalmente su ministerio. Además, dijo que si las circunstancias cambian en los próximos días, se adoptarán nuevas y más medidas.
Bueno, tengo 10 buenas noticias vinculadas al coronavirus. Un español, amigo mío, que me escribe a mi correo de vez en cuando, Ignacio López Goñi, dice que en los últimos meses se han perfeccionado pruebas para detectar la infección y que hay que ver eso como una buena noticia. La primera noticia es, sabemos qué es. Al 10º día de brote ya se tenía la secuencia del genoma del coronavirus. O sea, el conocimiento es la buena noticia. Sabemos cómo detectarlo. Desde el 13 de enero ya están disponibles para todo el mundo un ensayo que se llama PCR para detectar el virus. Tercero, en China la situación está mejorando. Está bajando cada día más el número de muertos. Cuarto, el 80% de los casos de coronavirus son leves. El 80% son leves, quiere decir que el otro 20% son graves o mortales. ¿Qué cosa es lo que causa neumonía grave, que puede ser muy crítica o incluso mortal? Quinto, la gente se está curando. Hay 13 veces más pacientes curados que los fallecidos. Sexto, curiosamente no afecta a los niños o a muy pocos. Solo el 3% ocurre en menores de 20 años. Séptimo, el virus se inactiva fácilmente. El virus puede ser inactivado o de las superficies de forma eficaz con una solución de alcohol o con peróxido de hidrógeno, o sea, el agua oxigenada, o hipoclorito sódico, que es la lejía. Hay que hacer una mezcla que tiene un poquito de etanol, un poquito de agua oxigenada y un poquito de lejía, y en un solo minuto desaparece cualquier de esos coronavirus que puede estar en algún lugar. Y por supuesto, el lavado frecuente con agua y jabón. Octavo, toda la ciencia en el mundo se está ocupando de este tema, o sea que tarde o temprano se va a vencer. Hay trabajos preliminares sobre vacunas, tratamientos, epidemiología, hay estudios sobre la genética y diagnóstico y aspectos clínicos. Hay 700 autores que han repartido, que en el mundo entero han escrito ya sobre ese tema. Noveno, ya hay prototipos de vacunas que los están probando. Nuestra capacidad de diseñar nuevas vacunas como seres humanos es realmente espectacular, me dice este amigo español. Hay una vacuna de una empresa que se llama Moderna S.A., que consiste en un fragmento de RNA que codifica a una proteína derivada de la glicoproteína 5 de la superficie del coronavirus. Esta compañía tiene prototipos similares para otros virus. Inovio Pharmaceuticals ha anunciado una vacuna sintética. Varios laboratorios alrededor del mundo están trabajando sobre el desarrollo de la vacuna.
El grupo de vacunas de la Universidad de Queensland en Australia ha anunciado que ya tiene un prototipo empleando la técnica denominada molecular CLAMP, una novedosa tecnología que consiste en crear moléculas químicas o quiméricas, dice acá, capaces de mantener la estructura tridimensional original del antígeno viral. Novavax es otra empresa biotecnológica que ha anunciado su trabajo con el coronavirus. El grupo Los Enjuanes e Isabel Sola del Instituto de la Universidad CNBC están trabajando en vacunas contra los coronavirus. Hay más de 80 ensayos clínicos con antivirales en curso. Las vacunas son preventivas, más importante aún son los posibles tratamientos. Y hay más de 80 ensayos clínicos para analizar tratamientos. Entre ellos está precisamente el que ya habláramos del cloruro de quinina. Uno de los que ya se ha ensayado en humanos es el Remdesivir, un antiviral de amplio espectro que se usó contra el ébola, el SARS y el MERS. Otro candidato es la cloroquina de la que hablábamos, un antimalárico que también tiene una potente actividad antiviral. Hay otro producto, Triazavirin, que está siendo creado por la Universidad Federal Rusa. El Lopinavir y el Ritonavir, que son inhibidores utilizados para el virus del SIDA, están dando muy buenos resultados. Bueno, tengo una larga lista que me envía mi amigo para que me dice, terminando su nota, Ricardo, tienes que ser más optimista. El ingenio del hombre siempre triunfa. Mientras tanto, aquí en el Perú, la expansión del dengue está relacionado con la situación de la pobreza que atraviesa nuestro país. Así se está dando a conocer en estudios de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana. El Ministerio de Salud dice que se está trabajando profundamente también en la eliminación del vector de la Aedes aegypti. Ya hay más de 11 personas fallecidas en los Estados Unidos y simultáneamente hay 11 estados donde ha llegado este coronavirus. Las mascarillas no son una garantía, dice la Organización Mundial de la Salud, derribando los mitos sobre el coronavirus. Bueno, nosotros teníamos un montón de noticias sobre nuestro querido Perú, que un poco me las he ido dejando de lado por ocuparme de las canalladas de la política, al estilo de lo que sucede con Bustamante, ex pata del alma de Lucho Castañeda. Traidores abundan por todas partes. Vamos a contarles, por ejemplo, otra cosa importantísima. Están haciendo circular por las redes el que se va a cortar el agua por una semana. Sedapal desmiente y dice que todo esto es una gran mentira, que no hay ningún tema ni problema con el agua. Después
reportan un primer caso de coronavirus sospechoso en Iquitos. Bueno, otra noticia, no fue pues, Luciana Alón no fue a la comisión permanente, oh, qué gran noticia. Vía evitamiento, tránsito restringido por un choque de un tráiler con un camión que transportaba gas. Dios mío, lo que podría haber pasado. Ese camión, ese tráiler, era 3 veces más grande que el que estalló en Vía El Salvador. La otra noticia es que Heresi mandó al diablo la política, presentó su renuncia a Contigo y dice que pide disculpas por sus errores y que se aleje de la política. Muy bien, que comience a cantar otra vez. Es cantar, no cantar como el mariconazo de Bustamante, no. Me refiero a cantar, a hacer canciones. Heresi fue un buen cantante de rock. Salud presentó ambulancias equipadas para posibles casos de coronavirus. Muy bien. Bueno, hay que pasarles la voz a todos los curas de Lima, del Perú, de la noticia que se da desde la arquidiócesis de Miami, que ya no va, o sea, se suspenden un montón de temas como el saludo, como agarrarse la mano en el Padre Nuestro. Incluso están tratando de inventar un sistema para que cada uno tenga una hostia en la mano y sea en el momento de la consagración se produzca la bendición de la hostia sin que nadie más la tenga que tocar. Titulares de los periódicos. La República, Jorge Merino, exministro de Energía y Minas, y Odebrecht, y Grañe Montero, ¿cómo quieren la licitación del gasoducto? José y Hernando Graña, directivos de GM, dijeron a la Fiscalía que Merino les consultó si querían que se licite en 1 o 2 tramos, a lo que respondieron en uno solo. Revelan que ex titular del Ministerio de Energía y Minas filtró proyectos de normas legales a Odebrecht e información de sus competidores para que ganen obra del gasoducto del sur. Ministra de la Producción, que debería irse, que no tiene por qué sentirse ella pegada como si fuera scotch al cargo de ministra, le está haciendo daño al presidente de la República, ella y el actual, otra vez, ministro de Transportes. Ministra de la Producción, ¿por qué la Fiscalía no convocó a mi antecesora? Dice la ministra de la Producción. La matanza de Cayara, los deudos no olvidan. La responsabilidad de la sociedad peruana en el crimen de la niña Camila. Un joven de 15 años asesina a una niña y toda la sociedad tiene la culpa. No, pues, tenemos la culpa porque no estamos luchando porque haya mejor educación en los hijos. Pero ¿qué podemos hacer todos los peruanos para que mejoren las responsabilidades de los padres en enseñarles a sus hijos más valores? El coronavirus cada vez más cerca del Perú, nos dice la República. Argentina y Chile confirman 2 primeros casos. Investigan a un sospechoso en Iquitos. Economía peruana crecería menos de 4% por el virus. Bueno, ya le pueden echar la culpa de todo lo que pase al virus. Solo en enero hubo 464 violaciones a menores en el país. ¿Quién lo dice? El Comercio.
Víctimas, Centro de Emergencia del Estado atendieron 5.140 casos el año pasado. Infractores, hasta inicios del 2020 había 448 adolescentes. Otra vez esta ministra de la Producción, Rocío Barrios, que sale una fotografía defendiéndose en la República. Otra vez ella se defiende en el comercio. Fiscalía dice que Castilla fue brazo funcional en el caso Gasoducto. El Santo Castilla. Ministro de Economía, posición equipo especial sostiene que el titular del Ministerio de Economía y Finanzas en el gobierno de Humala tuvo injerencia e interés en la adjudicación de la obra de Odebrecht. Inter ganó con 2 goles de Guerrero. Tokio 2020 o 2020 podría aplazarse. Los Juegos Olímpicos deberían empezar a fines de julio. Puede ser que ya haya acabado ahí el coronavirus. El Ministerio de Economía y Finanzas reajustará a la baja proyección de crecimiento. Lavado de manos es la principal barrera contra la infección. Asaltan a 2 deportistas que practicaban running en Malecón de Barranco. Eso ya es el colmo. Municipalidad de Lima pagó 3.6 millones por uniformes para su personal administrativo. ¿Estás con plata? Exministro de Vivienda Carlos Brus sí se reunió con el hermano de Luciana León. Bueno, se reunió ya y listo. Estamos hartos de que se reunió, no se reunió, que lo visitó, que habló por teléfono, que le mandó WhatsApp. Vámonos con nuestra canción para que las cosas cambien y que todo sea mejor. Y de acuerdo a lo que informa Radio Francia Internacional en un correo, aparentemente hoy ya no habrá huelga en Radio Francia Internacional. Así que colorín colorado, el programa se ha terminado y ojalá con Radio Francia nos habremos quedado. Realidad, el mundo de justicia que ya empieza a despertar. Yo tengo fe porque yo creo en Dios. Yo tengo fe, será mucho mejor. Se callará el odio y el dolor. La gente nuevamente hablará. Muy buenos días a todos. Junto a ustedes en Radio Francia Internacional, en este miércoles 4 de marzo, Ludivina Amado está a cargo de la realización técnica de este programa que abrimos, como siempre, con la información internacional, titulares en portada. Carmele Gallubo. El supermartes en Estados Unidos apunta a un duelo entre Joe Biden y Bernie Sanders para la designación del candidato demócrata a la Casa Blanca. Biden vuelve a figurar entre los favoritos tras haber ganado en 9 estados, entre ellos Texas. Su rival Sanders podría hacerse con California, el estado más poblado de Estados Unidos. El coronavirus se ha cobrado una nueva vida en Francia, un 4º paciente ha fallecido y el ministro de Economía, Bruno Le Maire, advierte de nuevo del impacto del coronavirus en la economía francesa, con un retroceso previsible del crecimiento económico en este país. El presidente turco Erdogan vuelve a exigir el respaldo de la Unión Europea a sus planes en Siria. De lo contrario, Erdogan reitera que dejará salir a los millones de sirios refugiados en su país. En este informativo tendremos un reportaje en esa frontera de nuestro corresponsal Andrés Moureza. Noticias en RFI y abrimos en Estados Unidos con el llamado Supermartes, una consulta de envergadura y que ha definido a Joe Biden, ex vicepresidente de Barack Obama, y al senador Bernie Sanders
como los dos favoritos en el proceso de designación del candidato demócrata a las elecciones presidenciales de noviembre. Joe Biden creó ayer la sorpresa, superando todas las previsiones. Se hizo con 9 de los 14 estados en juego, entre ellos Texas. Bernie Sanders, reforzado por el voto de los jóvenes latinos, está a punto de conquistar California, aunque todavía no ha terminado el recuento de los votos en ese estado, el más poblado de Estados Unidos. Con el retorno, pues, de Biden entre los favoritos, reforzado él por el voto de los candidatos centristas ya retirados de la contienda, ¿cuál es ahora la perspectiva para los demócratas? Un duelo hasta el último momento entre Biden y Sanders, pronostica nuestro corresponsal Xavier Vila. Yo creo que lo que hay que mirar ahora aquí es una realidad, como es que estos resultados alimentan aún más la posibilidad de que nadie reúna los 1.991 delegados necesarios como para proclamarse candidato antes de la convención de Milwaukee del verano, que es la que oficialmente sanciona al aspirante demócrata a la Casa Blanca. Si esto ocurre, toma cuerpo la opción de una convención abierta, una opción que aterroriza al aparato del partido por imprevisible y por polémica. Recordaréis que en 2016 Sanders ya denunció que el partido apostó por Hillary Clinton para evitar una convención abierta, y ahora los demócratas pueden regresar a aquella encrucijada. O bien abrazan a Biden, que es el emblema del status quo que ya fracasó 4 años atrás ante Trump, o apuestan por la revolución política en forma de socialismo democrático de Sanders, que es anatema para amplias capas del electorado. Más respuestas a partir del próximo martes, donde votan 6 estados más. Era Xavier Vila, nuestro corresponsal en Washington. Y añadir que el supermartes le fue súper fatal a Michael Bloomberg, el exalcalde de Nueva York, que se estrenaba en esa consulta de ayer. Tan solo logró imponerse en las pequeñas islas Samoa. Grecia desmiente esta mañana haber disparado contra los migrantes que se agolpan en la frontera turca con la esperanza de poder entrar en Europa. Una esperanza alentada por el propio presidente turco Erdogan, quien esta mañana volvió a insistir en que la Unión Europea tiene que apoyar sus iniciativas para resolver el conflicto en Siria o, de lo contrario, abrirá sus fronteras para que los desplazados sirios entren en Europa. Desplazados sirios que se han convertido, pues, en el instrumento de presión de Ankara. Y en esa frontera entre Turquía y Grecia se encuentra nuestro corresponsal Andrés Mourenza. Este es su reportaje. El anuncio turco del pasado jueves de que no detendría a quienes deseen llegar a la Unión Europea espoleó a miles de refugiados y migrantes que viven en Turquía a dirigirse hacia la frontera turco-griega. Pero al llegar al paso fronterizo de Pasarkule, esto fue lo que se encontraron, como nos explica el sirio Yelal. La parte turca de la frontera está abierta, pero la griega está cerrada y lanzan bombas de gas. Desde el primer día, Grecia dejó claro que no permitiría pasar a un solo migrante y reforzó la frontera con miles de agentes y soldados. Cerró el paso de Pasarkule con alambre de espino y en diversos puntos de la frontera recibía a todo aquel que se acercase con disparos al aire, gases lacrimógenos y pelotas de goma, que el lunes acabaron con la vida de un refugiado sirio, según denunciaron los refugiados. Nosotros somos hombres, pero ¿por qué atacan a los niños? ¿Veis? ¿Veis esta Europa? ¿Es esto humanidad? Por eso las autoridades turcas han dirigido a grupos de refugiados hacia el río Ebros, que hace de frontera natural con Grecia y que miles han atravesado en barcas hinchables durante las últimas jornadas. Cruzamos ayer por la noche, sobre las 9. Pagamos 100 liras por persona, pero al cruzar nos detuvieron los griegos, nos lo quitaron todo, teléfono, dinero, pantalones, y luego nos regresaron. Masud, este refugiado afgano, esperaba la mañana siguiente en un prado junto a otras 7 familias con numerosos niños pequeños. Habían pasado la noche empapados y al raso, con frío y sin comida. Es la situación en que se hallan muchos desperdigados a lo largo de la frontera sin saber bien si podrán cruzar o no. Algunos, humillados por el tratamiento recibido en Grecia, han decidido regresar a Estambul. Otros, en cambio, continúan esperando, con la única idea en la cabeza de llegar a Europa. Os juro que cruzaré, que me maten si quieren, pero cruzaré, no temo a la muerte. La crisis migratoria, la mayor a la que se enfrenta la Unión Europea desde 2015, promete continuar a menos que las autoridades hallen una forma de atender a las esperanzas de estas miles de personas. Desde Edirne, en la frontera entre Turquía y Grecia, Andrés Mourenza para Radio Francia Internacional.
Y al menos 20 soldados y policías afganos murieron esta mañana en varios ataques realizados por los rebeldes talibanes, ataques que tuvieron lugar pocas horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conversara por teléfono con el jefe de los talibanes, un diálogo que Trump había calificado como muy bueno. Aquí en Francia, un cuarto paciente ha fallecido a causa del coronavirus. Hay ya más de 200 personas contaminadas en este país. El último fallecido es un hombre de 92 años, habitante de la región de Bretaña, que se ha convertido en un nuevo foco del coronavirus. El presidente Emmanuel Macron ha llamado a la población a hacer frente unida ante esta crisis sanitaria que por ahora no se ha logrado controlar y que podría costarle a Francia una pérdida en su Producto Interior Bruto, penalizando en 0,1% el crecimiento en Francia, según anunciaba el ministro de Economía Bruno Le Maire. Y sin duda, uno de los sectores más afectados es el del turismo, como lo subraya Aida Caldera Sánchez, consejera de la economista en jefe de la OCDE. El turismo tiene un peso importante en el PIB francés, alrededor del 7,5. Luego también Francia recibe un número significativo de turistas chinos. Entonces eso es un efecto importante. Y luego también Francia exporta, tiene una gran parte de su exportación que va a China, tanto en temas de equipos de transporte como productos químicos y sobre todo en productos de lujo. Y luego, obviamente, Francia también importa muchos productos de China, que en estos momentos, por la parada de las fábricas, se está retrasando esa producción. Por tanto, en el sector industrial francés también va a haber un efecto por ese lado. Y luego, finalmente, la incertidumbre que estamos viendo a nivel global. Hemos visto el efecto que está teniendo sobre los mercados financieros. Eso va a tener un efecto sobre la inversión de las empresas. La incertidumbre es nunca buena. Todos esos canales están afectando a la economía francesa. Y decir también que las instituciones europeas en Bruselas han registrado hoy su primer caso de coronavirus. Se trata de un funcionario de la Agencia Europea de Defensa que volvía de un viaje a Italia. El entierro ayer en la Catedral de Managua de Ernesto Cardenal fue profanado por los seguidores del gobierno de Daniel Ortega. Así, mientras la prensa oficialista daba cuenta del duelo nacional decretado por la desaparición de Cardenal, sus simpatizantes le trataban de traidor durante una ceremonia de despedida a una de las grandes personalidades literarias y políticas de Centroamérica. Agredieron, además, a la prensa allí presente. Carlos Herranz con el relato. Las agresiones comenzaron cuando el obispo Rolando Álvarez había tomado la palabra y se fueron incrementando con insultos e incluso robos hasta el final de la ceremonia, según han denunciado los asistentes. Al menos un joven opositor y 4 periodistas recibieron golpes y a varios trabajadores de la prensa les sustrajeron sus equipos. Así lo retransmitía en vivo en su cuenta de Twitter el periodista David Quintana. Al grito de golpistas, delincuentes, viva Sandino, los partidarios del gobierno de Daniel Ortega ocuparon los alrededores de la iglesia, complicando incluso la tarea de sacar el ataúd con los restos mortales del poeta para su propia familia. La policía que cuidaba las calles adyacentes no intervino en las trifulcas. Los críticos del gobierno denuncian el intento del régimen nicaragüense de ensuciar la memoria de Ernesto Cardenal, considerado una de las más grandes figuras de la literatura latinoamericana, con su obra traducida a más de 20 idiomas. El escritor llegó a desempeñar el cargo de ministro de Cultura durante la revolución sandinista que encabezó Ortega, pero luego se convirtió en su acérrimo crítico, acusando al actual mandatario de dictador por aferrarse al poder después de su retorno al gobierno en 2007. Gracias, Carlos. Y de una personalidad, la de Ernesto Cardenal, a otra, la principal en este país, Francia, donde sus cines estrenan la cinta De Gaulle, un largometraje en forma de biopic sobre una de las figuras, decíamos, militares y políticas más importantes en el siglo XX, Charles de Gaulle. María Carolina Piña con los detalles.
Monsieur le Président, vous ne pouvez pas laisser les Allemands entrer dans Paris sans la moindre opposition. Mais nous nous battons, vous le savez bien, et nous perdons. En langage militaire, ça s'appelle une désertion. Je ne vous permets pas, de Gaulle. Nadie se había atrevido a filmar una ficción sobre esta inmensa figura de la historia de Francia y del mundo que fue Charles de Gaulle. Inmensa por su importancia política y militar, inmensa también por su silueta imponente, cual estatua de mármol grabada en los manuales escolares y en las conciencias aún hoy. Personne ne veut résister à la disparition de la France. El actor Lambert Wilson interpreta al general de Gaulle en esta película que transporta al público a la Segunda Guerra Mundial, cuando Francia resistía a la maquinaria nazi. Je ne sais pas où je vais. Je suis dans la situation d'une mère qui doit protéger ses enfants. De Gaulle, el héroe militar, también se muestra en su lado más personal y vulnerable, su intimidad con Yvonne, su mujer, y la separación en 1940 con su familia, en especial con su hija Anne, quien nació con síndrome de Down. Aficionados o no a la historia, esta película, De Gaulle, es una mirada inédita sobre el hombre que lanzó el famoso llamado del 18 de junio, su talento para liderar la guerra y esperanzar al pueblo francés, pero también sobre su esposa, a quien las circunstancias convierten en una aguerrida combatiente. Les mots, ce sont les seules armes qui me restent. Y cerrando ya este informativo, señalar que la justicia portuguesa ha llevado a cabo esta mañana decenas de registros en varios clubes en el marco de una investigación por sospechas de evasión fiscal en el mundo del fútbol. Más noticias en próximas ediciones. Punto final a este informativo.